Hermano, yo quiero hacerte una pregunta con respecto a lo que nosotros venimos tratando de la palabra del Señor desde hace ya unos días. Quiero preguntarte, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son las prioridades de tu vida de oración? Cuando tú vienes al Señor a orar, ¿cuáles son las prioridades que te mueven a orar? Cuando tú oras, ¿tu propósito es someterte a Dios o cumplir una agenda tradicional que como evangélico tú has aprendido? ¿Qué te mueve a orar? Y yo quiero que tú pienses en eso en el día de hoy. ¿Cuáles son tus peticiones al Señor? Cuando oras, ¿son traídas tus peticiones al Señor para buscar una certificación delante de Él? Para cuando tú analizas tu proceder, decir, bueno, ya yo oré. No sé si te pasa eso, pero a mí me ha pasado en ocasiones que no he tomado la ruta adecuada en algún procedimiento, que no he hecho lo que exactamente el Señor quería que yo hiciera, y la excusa mía al venir y ver eso es decir, bueno, yo oré. Pero ¿por qué tú has estado orando? ¿Has orado para someterte a la voluntad de Dios o para hacer lo que tú quieras con menos cargo de conciencia? ¿Estás orando verdaderamente para decir, Señor, yo voy a hacer lo que tú digas, aún por encima de lo que yo quiero? A estas preguntas nos guía la segunda sección del Padre Nuestro, Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Es lo que estamos viendo en estos días. Y vimos la primera sección, que es la invocación, digamos, la introducción a la oración, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y en el día de hoy vamos a ver la segunda parte de este modelo que el Señor nos ha dejado, que contiene 3 peticiones en nuestra oración que van directamente dirigidas a reconocer o a adorar a nuestro Dios. Así que vaya conmigo a Mateo capítulo 6, probablemente usted no tenga ni que buscarlo, pueda decirlo de memoria. Si quiere decirlo de memoria, dígalo, pero vamos a la palabra de Dios y una vez más vamos a leer lo que Él ha dejado allí para nosotros. Mateo capítulo 6, verso 9 dice, ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Gracias, Padre, por permitirnos venir a tu presencia, por permitirnos ver tu palabra, aprender de ella, aplicarla a nuestro corazón. En este momento, yo te ruego que tú quites de nosotros cualquier distracción, cualquier pensamiento humano, cualquier situación que impida que tu palabra sea predicada y sea recibida como debe serlo. Sensibiliza nuestro corazón y nuestra mente ante lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Por tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Como les dije hace un momento, el Padre Nuestro es una oración modelo que el Señor dejó para nosotros, y desde que Él inicia, Él comienza a mostrarnos que el primer lugar en nuestra vida, sobre todo en nuestra oración, le pertenece al Señor. Por eso Él comienza diciendo, oh Padre nuestro que estás en el cielo. Comienza reconociendo la gloria, el poder, la autoridad de Dios sobre nosotros. Comienza a enseñarnos la gloriosa relación que a través de Él podemos disfrutar con nuestro Dios, con el Padre. Una relación de cercanía basada en la relación, la redención y la adopción
que nos han sido concedidas en Cristo. Él nos está llevando a disfrutar el privilegio de ya no ser enemigos de Dios, sino ser hijos de Dios. Nos está diciendo que estamos bajo su autoridad y su protección. Nos está diciendo con esto que disfrutamos un vínculo de intimidad con Dios y un vínculo de comunión espiritual con aquellos que nos rodean, que disfrutan, al igual que nosotros, de tener a Dios como su Padre. Después que Él nos presenta eso, Él comienza a desenrollar ese paquete. Entonces, si Dios es tu Padre, ¿cómo debe ser tu vida delante de Él? ¿Cómo tú debes venir? ¿Qué tú debes traer? ¿Qué tú debes esperar? Y eso es lo que comienza a hacer en esta segunda sección, donde Él nos da 3 peticiones que van dirigidas exclusivamente a la adoración a Dios, a reconocer su majestad, a reconocer su grandeza, a reconocer el gobierno que Dios tiene y debe tener sobre cada uno de nosotros. Uno de los problemas principales que tenemos al orar y por el cual se apaga nuestra vida de oración, por lo cual no disfrutamos nuestra oración, es que nosotros quitamos a Dios de su trono para convertirlo simplemente en un recipiente donde yo vengo a traer todas mis ansiedades, todas mis preocupaciones, todas mis peticiones, esperando que de allí salga como si fuera el conejo de un sombrero de un mago, una solución ajustada a mi medida. Y cuando eso no sucede en nuestro entendimiento, entonces nosotros nos desencantamos y dejamos de orar. A veces llegamos a entender que los importantes en la oración somos nosotros. Y por eso tenemos una oración totalmente antropocéntrica, egocéntrica, centrada en mí, en lo que yo quiero y en lo que yo busco. Pero no nos movemos a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dejamos de darnos cuenta que los imprescindibles no somos nosotros, sino que el imprescindible es solamente Dios. Dejamos de disfrutar la oración porque entendemos que Dios va a disfrutar de nosotros, cuando nuestra intención debe ser nosotros disfrutar de Él. Eso es lo que Jesús comienza a enseñarnos aquí. En el verso 9, Él comienza poniendo a Dios en primer lugar. Y en la segunda parte de este verso 9 hasta el versículo 10, Él reafirma eso. Reafirma que el centro de nuestra vida de oración le pertenece a Dios. Él va a enseñarnos su gloria, su gobierno, su voluntad. Y va a enseñarnos que estas cosas deben tener prioridad para nosotros, aún por encima de cualquier situación que nosotros estemos atravesando. Si tú te fijas en el texto, puedes ver cómo en el verso 9 y 10, Él solamente se dirige a Dios. Míralo en el pronombre que allí aparece. Él le dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Él está hablando directamente a Dios. Allí nosotros no tenemos ninguna preponderancia. Él está diciendo la gloria, la majestad y la honra le pertenecen a uno solo, le pertenecen a Dios. Algo especial que nosotros vemos en esta oración es que tiene un orden perfecto. Tú no puedes entender estas cosas, tú no puedes disfrutar de la gloria de Dios, tú no vas a estar dispuesto a someterte al gobierno y a la voluntad de Dios si tú no comienzas entendiendo que Dios es tu Padre primero. Por eso Jesús no comenzó diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad. Tú eres nuestro Padre. No, Él dice, Él es tu Padre. Y si Él es tu Padre, tú tienes que entender que tú tienes que estar sometido a Él. Y si tú estás sometido a Él, entonces tú tienes que reconocerlo a Él como la única autoridad de tu vida. Eso es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Para disfrutar eso, mi hermano, tenemos que dejar de ser enemigos de Dios y convertirnos en hijos de Dios. No importa todo el tiempo que tú puedas pasar en oración,
déjame decirte algo, si tú no conoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú nunca vas a disfrutar de una vida de intimidad con Dios como Dios quiere tenerla contigo. Porque lo primero es que Dios no es tu Padre. Y si Él no es tu Padre, tú no te vas a someter a todas las cosas que aquí se nos está enseñando. En segundo lugar, nosotros tenemos que ver que al pensar en el orden, en el desarrollo de esta oración, es que nosotros necesitamos en nuestro tiempo de oración pasar un tiempo de meditación en lo que Dios es para nosotros. No es efectivo venir a orar sin tú dedicar un tiempo primero a reconocer, a meditar, a pensar quién es Dios, cuál es el carácter de Dios, cómo la presencia de Dios, su carácter, su forma, lo que Dios es, te cambia. ¿Cuánto tú necesitas eso en tu vida para poder avanzar en el camino que Dios mismo ha trazado para ti? Tenemos que entender eso. Nuestra oración tiene que tener un tiempo donde tú vienes a pensar y a buscar solamente a Dios por lo que Dios es. Eso es lo que nos está enseñando aquí. Comenzar poniendo a Dios en primer lugar. Martin Lloyd Jones, predicador de tiempo pasado, en su libro El Sermón del Monte, hablando de lo que Jesús nos está enseñando aquí, él dice el siguiente comentario, algo que me gustó mucho cuando lo leí. Él dice, si comenzáramos siempre la oración con este sentido genuino de la invocación, si nos recogiéramos para pensar que estamos en la presencia de Dios, que el eterno Dios y todopoderoso está ahí mirándonos como nuestro Padre, mucho más dispuesto a bendecirnos de lo que nosotros estamos de recibir su bendición. ¿Sabe lo que él dice? Conseguiríamos más en ese momento de recogimiento que lo que conseguimos en todas las oraciones que podemos hacer, pero sin alcanzar la conciencia que debemos tener acerca de la gloria, el gobierno y la voluntad de Dios. Hermano, nosotros no vamos a conseguir nada en nuestra oración si nosotros no somos conscientes de la gloria, del gobierno y de la voluntad de Dios, que son las cosas que Jesús está poniendo en primer lugar aquí. Para nosotros poder entender eso, para nosotros disfrutar de eso, lo que Jesús hizo fue dividir este pensamiento en 3 peticiones para nosotros. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Ahora yo tengo una pregunta para ti. ¿Son estas peticiones simplemente palabras para repetir? ¿O verdaderamente hay algo allí que tú y yo tenemos que aprender para reavivar nuestra vida de oración? Si son palabras para repetir, pudiéramos cerrar en este momento todo lo que pudiéramos hablar acerca de lo que quiere decir la palabra y simplemente concentrarnos en hacer eso. Ahora, si esta oración Jesús la dejó para que tú y yo aprendiéramos cómo debemos orar, hay mucho que aprender detrás de estas palabras. Y lo primero que tenemos que aprender de estas peticiones es que al orar, la gloria de Dios debe ser nuestra prioridad. Al orar, la gloria de Dios debe ser nuestra prioridad. Es por eso que Él comienza diciendo, santificado sea tu nombre. Y hay 2 cosas importantes aquí que nosotros debemos aprender. ¿Qué significa santificado? ¿Qué quiere decirnos santificado sea tu nombre? La palabra santificado significa reverenciar. Significa también hacer santo o mantener santo. Pero aquí en nuestro texto apunta directamente a la acción de reverenciar. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos hacer a Dios santo. Dios es santo. Tú y yo no podemos hacer nada para que Dios sea más santo de lo que es.
Un poquito más atrás, en el capítulo 5, en el verso 48, Jesús dice, sean santos o sean perfectos porque tu Padre es perfecto. El Padre al que le estamos orando. Entonces, tú y yo no podemos hacer a Dios santo, pero sí podemos reconocerlo, sí podemos reverenciarlo, sí podemos darle la gloria y la honra que solo Él merece. Pero Él no solamente dice eso, Él dice, santificado sea tu nombre. ¿Y qué quiere decir con eso de nombre? ¿Qué significa el nombre? ¿Cuál es el nombre de Dios? Cuando se habla aquí de nombre, se está usando una de las maneras en la que los judíos se referían a Dios. Los judíos tenían algo muy bueno y era que tenían un celo grande por la grandeza, la majestad y la santidad de Dios. Tenían un sentido extraordinario acerca de que Dios era un Dios santo. Por eso nunca mencionaban el nombre de Dios. Ellos entendían que aún las palabras del nombre de Dios eran sagradas, eran santas, y que ellos eran muy pequeños, pecadores indignos aún para mencionar esas palabras. Por eso al hablar de Dios decían el nombre. Por eso los escribas, cuando estaban escribiendo las escrituras, las estaban transcribiendo e iban a escribir el nombre de Dios, tomaban una pluma diferente, la limpiaban, la preparaban de forma tal que al escribir se cuidaran aún de fallar o escribir mal el nombre de Dios. Para ellos eso era santo. Por lo cual cuando Él dice, santificado sea tu nombre, Él se está haciendo alusión a Dios mismo. Él está diciendo, tú debes ser reverenciado. A ti hay que darte toda la gloria y la honra. Está, con la palabra nombre, está hablando de todo lo que Dios es, de su carácter. Está hablando de todo lo que nos ha sido revelado y que tú y yo podemos aprender de Dios a través de las Escrituras. Recuerda que a lo largo de la Biblia Dios se reveló a su pueblo con distintos nombres. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, cuando dice, en el principio creó Dios, está hablando de Elohim, refiriéndose al creador. La palabra Elohim significa dioses. No tiene una traducción directa al español. No está hablando de muchos dioses, sino está hablando de un Dios que se puede revelar, como nosotros sabemos, en tres personas a través de la Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Él se reveló a ellos como Elohim. En Génesis capítulo 22, verso 14, cuando Dios llama a Abraham, se revela como Jehová Jireh, el Dios que te va a proveer. Y pudiéramos mencionar otros nombres como Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte o mi bandera, que aparece en el libro de Éxodo, o Jehová Shalom, el Dios de paz, que aparece en el libro de los Jueces, o como el pastor, que aparece en el Salmo 23. Pero un texto que cada uno de nosotros conoce es el Salmo 91, cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de El Shaddai, del Dios Todopoderoso. La Biblia nos habla de Dios como Adonai, como el Señor, el dueño, de Jehová Rafa, como nuestro Dios sanador. Y cuando Él dice, santificado sea tu nombre, en un sentido está hablando de todo eso que ellos conocían de Dios. Está dándole la gloria a Dios por todo lo que Dios es. El propósito de esta petición, mis hermanos, es enseñarnos que la gloria de Dios debe ser la prioridad de nuestra vida, sobre todo de nuestra oración. Nuestra mayor prioridad al orar debe ser expresar el deseo de que Dios sea reverenciado, que sea glorificado, que sea tenido por santo, por nosotros y por todo el mundo. No solamente por mí, sino por todo el que me rodea. Esta es una petición que nosotros la vemos a lo largo de toda la Biblia.
En el Salmo 34, el salmista dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Esa petición, engrandeced, es lo mismo que cuando Jesús dice, santificado sea tu nombre. Tú puedes hacer que Dios sea más grande. ¿Hay algo que tú haces para que Dios vaya aumentando en grandeza? Nada. Lo que estamos diciendo es, vamos a declarar que Dios sea grande, que Dios es grande en medio de nosotros. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3, nos llama a santificar al Señor. Y el mismo Jesús, en Juan 17, cuando oraba por sus discípulos, nos muestra que su prioridad era glorificar a Dios, santificar a Dios. Es por eso que él dice, Juan 17, versículo 4, Padre, yo te he glorificado. Y en el versículo 6 dice, y he manifestado tu gloria a todos. Así que mi hermano, cuando tú oras diciendo, santificado sea tu nombre, lo primero que haces es pedir que ese deseo de Jesús sea también tu deseo, que sea también tu prioridad. Estamos pidiéndole al Señor que nos llene de pasión por mostrarle a los demás aquí y en el mundo entero la grandeza de la majestad, de la gloria de Dios. Estamos pidiéndole al Señor, dame el deseo de que con todo lo que yo haga, tú seas glorificado. No es simplemente decir santificado sea tu nombre, sino decirle al Señor, llévame, guíame a glorificarte en todo lo que yo haga cada día de mi vida. Llévame a mostrar que tú eres un Dios santo. Llévame a darte adoración, reverencia, alabanza, honor, acción de gracias cuando yo vengo a orar delante de ti. Y pensar en esto no es quedarte de brazos cruzados. Esto no es solamente algo teórico. Que el nombre de Dios sea santificado comienza contigo, mi hermano. Pedir, Señor, santificado sea tu nombre y quedarte de brazos cruzados es una contradicción. Porque recuérdate, estas no son palabras para repetir. Son palabras que funcionan como una carretera en la cual tú te montas para llegar a un punto específico que es disfrutar de la intimidad con Dios. Así que donde quiere llevarte esto es que tú entiendas que la gloria de Dios en medio de los hombres comienza cuando tú decides santificar a Dios con tu propia vida. Y santificar a Dios con tu propia vida implica vivir una vida de santidad delante de Él. Implica buscar diariamente ser más santo, ser más parecido al Señor. Y para lograr eso tú tienes que procurar un conocimiento verdadero de Dios. Si tú no conoces a Dios, si tú no lo experimentas en todas las cosas que Él puede hacer por ti y para ti, tú no vas a santificar el nombre de Dios. Tú necesitas conocer a Dios. Necesitas intimidad con Él. Tú necesitas conocer a Dios como el Dios todopoderoso, como el Dios grande que ha cuidado de tu vida. Tú necesitas conocer a Dios como el Salvador que te ha rescatado y por esa razón tú puedes acercarte a Él. Tú necesitas conocer a Dios como tu proveedor. Tú necesitas conocer a Dios como el dueño y Señor, el Adonai, el dueño de todo lo que hay. Y cuando tú te vas relacionando con Dios y tú vas viendo a Dios obrar en tu vida, entonces tú puedes venir y darle la gloria a Dios, no solamente de manera teórica, sino por todo lo que tú has conocido y experimentado acerca de Él. Santificar a Dios, santificar el nombre de Dios es vivir de acuerdo a su voluntad, obedeciendo sus mandatos, obedeciendo los mandatos de Dios para así cada día ser más como Él. Mateo 5:48, un texto que te cité hace un momento. Santificar a Dios es buscar la meta de ser santo porque Dios es santo. Es trabajar cada día en tu vida para eso. Dice un autor, nosotros debemos procurar santidad porque nuestro Padre es santo. Y al nosotros vivir en santidad, entonces vamos a ver de manera correcta a Dios. Vamos a ver a Dios correctamente como Él es.
vamos a mostrar la luz de Dios a otros. La luz de Cristo no va a salir de tu vida si primero tú no te limpias como un espejo para reflejarlo a Él. Por eso cuando tú oras, santificado sea tu nombre, tú estás diciendo, Señor, ayúdame a ser santo como tú eres santo. Pero no solamente eso pide Jesús aquí. Jesús nos guía en esta sección como si nos está guiando por una escalera peldaño a peldaño. Y cuando llega a la segunda petición, nos enfrenta a unas palabras que funcionan como una bisagra y que van a unir esta sección completa, porque Él dice, venga a tu reino. Y al pedir venga a tu reino, está diciéndonos y está enseñándonos que el gobierno de Dios debe ser nuestro deseo. Su gloria es nuestra prioridad, su gobierno nuestro deseo. Porque cuando se pide aquí, venga a tu reino, Él no está hablando de un reino físico. Él no está hablando de una monarquía. Él no quiere que en la puerta de tu casa haya un guardián de esos que se paran así, no se mueven, ni se ríen, ni nada. Él no está hablando de eso. De hecho, Jesús mismo le dice a Pilato en su interrogatorio, mi reino no es de este mundo. Él no está abogando aquí por un reino material. Cuando pedimos por su reino, estamos pidiéndole al Señor su gobierno en nuestro corazón y en el corazón de todos los hombres. Estamos pidiendo por la implantación de su ley en medio nuestro, la entronización de Cristo en la vida, no solamente nuestra, sino en la vida de todos aquellos que nos rodean. Pedir, venga a tu reino, es pedir a Dios que extienda su poder sobre el mundo en el cual nosotros vivimos, sobre nuestra vida en su totalidad, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, que extienda su gobierno aún en nuestros compromisos. Lo que está diciendo es, Señor, yo no quiero vivir por mí, yo quiero vivir a través de ti. Señor, no quiero ser yo el que tome las decisiones, yo quiero tomar las decisiones a través de ti. Lo que está diciendo es, Señor, ayúdame a deponer las cosas que yo quiero, lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta, las cosas que yo quiero hacer y las que yo sueño hacer, por hacer las que tú quieres. Dice, no soy yo el que gobierno. Cuando usted gobierna mal. Porque la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es fin de muerte. Estamos diciendo, venga a tu reino, Señor, contrólame desde la A a la Z. Eso es lo que le estamos pidiendo al Señor. Que nos gobierne de forma tal que queramos obedecerlo en todo y hacerlo gozosamente. Eso es lo que nosotros se nos está mandando a pedir aquí. Se nos está mandando a disfrutar el reino de Dios que está en medio nuestro. La Biblia enseña que el reino de Dios ya está aquí con nosotros. Fue inaugurado con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 3, Juan el Bautista está predicando y hablando del Mesías que viene y dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Cuando habla del reino de los cielos, está hablando también del reino de Dios. Y se refiere como el reino de los cielos. Y en algunas ocasiones habla de que puedan entrar a la vida por la misma razón que te decía ahorita de no mencionar el nombre de Dios. Juan decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y llegó Jesús. Y fue bautizado por Juan, y dice Mateo capítulo 4, que después de ser bautizado fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después que pasó la tentación, en capítulo 4, verso 17, dice la Biblia que Jesús comenzó a predicar entonces. ¿Y qué predicó Jesús? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está en medio nuestro. Es un reino pasado, vino con la venida de Cristo. Es un reino presente porque está en la iglesia, en el corazón de cada uno de nosotros.
El gobierno de Dios está en el corazón de todo aquel que lo ha confesado como su Señor y su Salvador. Por lo cual, cuando nos dice, venga tu reino, nos está diciendo, ese reino puede extenderse a través de mí hacia los demás. Pero es un reino futuro también. Porque cuando decimos, venga tu reino, le estamos diciendo al Señor que nosotros anhelamos que Él regrese. Estamos diciéndole al Señor que queremos que Él venga en su segunda venida. Ya cuando Él viene, no como un siervo sufriente, sino como el Rey de Reyes y el Señor de señores. Cuando decimos, venga tu reino, se nos está mandando a anhelar la segunda venida de Cristo, como el apóstol Juan en Apocalipsis, cuando cerrando el libro dice, ven Señor Jesús, y dice, sí, y ven pronto. Estamos llamados a anhelar que Cristo venga y gobierne eternamente y para siempre en medio de nosotros. Estas peticiones están conectadas porque la única manera de que el nombre de Dios sea santificado es que su reino sea extendido en el corazón de los hombres que están aquí en este mundo. La única manera en la cual vamos a disfrutar de la voluntad de Dios, la cual se pide un poco más adelante, es que el reino de Dios sea implantado en medio de los hombres. Necesitamos diariamente decirle al Señor, Señor, gobiérnanos y llévanos a mostrar tu gobierno en todo lugar. Y eso tiene varias implicaciones para nosotros, porque el reino de Dios, su gobierno, tiene que ver contigo, mi hermano. Tiene que ver conmigo, tiene que ver con nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Tiene que ver con el sometimiento con el cual tú vives a la voluntad de Dios. Tiene que ver con que tú entiendas que debemos hacer, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que yo hago en la carne, lo hago por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Tiene que ver en cómo tú te sometes a Dios. Y someterte a Dios es vivir una vida de obediencia sin reserva a Él. De obediencia como un esclavo obedece a su amo. Ninguno de nosotros vivió en el tiempo de esclavitud. Pero tenemos que obedecer a Dios como un esclavo obedece a su amo. Hace muchos años yo quería leer un libro. Había escuchado siempre hablar de una serie de televisión llamada Raíces. Y mis padres siempre hablaban de esa serie. Y vivían relajando a cualquiera diciéndole Kunta Kinte. Y yo quería saber qué era aquello. Y un día, un vecino botó a la basura una funda de libros. Y yo salí a botar la basura en ese momento. Cuando vi que eran libros, ¿qué usted cree que yo hice? Me puse a bucear entre la basura a ver qué se había botado. Encontré algunos libros que rescaté y dentro de esos estaba el libro de Raíces. Y comencé a leer Raíces. Para mí era algo inconcebible pensar cómo un esclavo, sin ningún tipo de razonamiento, sin ningún tipo de derecho, tenía que someterse totalmente a su amo. Y eran maltratados. En una ocasión, Kunta Kinte escapó y le cortaron el pie con un hacha porque desobedeció a su amo. ¿Tú sabes qué, mi hermano? Que el reino de Dios venga a tu vida. Esto estar dispuesto a obedecer a Dios como uno de esos esclavos obedece a su amo. Lo único que mejor, porque los amos de los hombres son malos. Dice Jesús, se engrandecen por su autoridad, pero Dios es un Dios grande que se ha acercado a nosotros y se ha hecho tan pequeño como nosotros a través de Cristo para que podamos disfrutar de su gobierno sin miedo, sin temor, con amor, para poder cambiar nuestra vida y cambiar la vida de los demás. Lo que Jesús está diciendo aquí, ningún deseo en tu vida puede ser mayor que el deseo de obedecer a Dios.
Entonces, cuando tú vienes a orar, tú no vienes para hacer lo que tú quieres. Tú vienes para decirle al Señor, yo quiero obedecerte. Tú no vienes para retorcerle el pulso a Dios. Tú vienes para decirle, Señor, gobiérname. Y cuando tú no quieres hacerlo, decirle, Señor, yo no quiero, gobiérname tú. Pero someterte al gobierno de Dios sin reserva. Orar, venga a tu reino, tiene que ver con lo que el Señor dice. En buscar el reino de Dios al precio y al sacrificio que sea necesario. Al punto que en Mateo capítulo 5 Él dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Es mejor ir al reino de los cielos tuerto que con los dos ojos irte al infierno. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, porque es mejor ir con una sola mano al reino de los cielos que con las dos irte al infierno. Él te está diciendo, anhela el gobierno de Dios, no importa el sacrificio que tengas que hacer. No importa el precio que tengas que pagar, porque el reino de los cielos, dice, es como un tesoro que un hombre se encuentra y lo dejó todo para coger el tesoro. Dice, como una perla del gran precio que un mercader encontró y fue y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. Así es el reino de Dios y tenemos que estar dispuestos a buscarlo, no importa el precio que nos cueste. Por eso un poquito más adelante en este capítulo 6 nos está mandando a pedir por su reino y más adelante Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo otro te será añadido. Orar, venga a tu reino, significa afrontar un desafío personal en el cual tú o rechazas o aceptas la voluntad de Dios para tu vida. Su gobierno, lo que Él quiere que tú hagas, no lo que tú quieres. Pero esto tiene otra implicación, mis hermanos. Y es que orar pidiendo venga a tu reino es orar pidiéndole al Señor, dame el deseo de predicar el evangelio. No hay manera de que el reino de Dios venga si tú no predicas el evangelio. Porque dice la Biblia que le agradó a Dios salvar a los hombres, es decir, implantar su reino en el corazón de los hombres por medio de la locura de la predicación. Tú no vas a engrandecer el reino de Dios si tú permaneces callado y no muestras la grandeza de aquel Dios que ha obrado y seguirá obrando en tu vida. Pedir al Señor venga a tu reino es pedirle que el evangelio se establezca en la vida de toda la gente que te rodea. Y eso nos enseña algo, mis hermanos. Nuestra oración principal por la gente tiene que ser que el reino de Dios sea establecido en sus corazones. Nosotros oramos mucho por las demás personas, pero nuestra oración lo deja en el reino de este mundo. Estamos orando porque se sanen y debemos orar por sanidad, pero la sanidad los deja en este mundo. Estamos orando porque le vaya bien en sus negocios, pero sus negocios son un reino terrenal donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, dice la Biblia. Estamos orando porque a nuestros hijos les vaya bien y el éxito que nuestros hijos consiguen en este mundo los deja aquí. Nuestra intercesión principal por la gente debe ser, Señor, que tu reino venga al corazón de ellos. Porque si la voluntad de Dios no es sanarlo, lo sanará en la eternidad, en el reino de los cielos. Si la voluntad de Dios no es que tú tengas negocios prósperos y tus negocios quiebran en este mundo, tú has ganado lo mejor, que es ganar la vida eterna. Gócense y alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida, dice la Biblia. Si a tus hijos no les va bien en este mundo, ora porque le vaya bien en el reino de Dios, que es allí donde pasarán su eternidad. Nuestra intercesión principal es, Señor, que tu reino se establezca en el corazón de la gente. ¿Sabes por qué? Porque es ese reino que los rescata de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Es ese reino que los rescata del infierno a la gloria. Esa debe ser nuestra oración.
venga a tu reino es una petición evangelística, donde nos está diciendo, llévame a predicar el evangelio a todo lugar, a toda la gente que está a mi alrededor. Que tu gobierno sea mi mayor deseo. Nosotros somos fantásticos dando deseos. Que te vaya bien. Nunca te va a ir bien si el reino de Dios no está en tu corazón. Feliz año nuevo. Nunca va a ser un año feliz si el reino de Dios no está en tu corazón. Tu mayor deseo, tu mayor intercesión por la gente debe ser que ellos conozcan a Cristo. Y para conocerlo, tú tienes que predicar el evangelio. Predica el evangelio. Esto es una petición misionera. Porque nosotros estamos llamados no solamente a establecer el reino aquí, sino ir a todo lugar y llevar el reino de Dios. Por lo cual cuando nosotros oramos, Señor, venga a tu reino, estamos diciendo, convierte nuestra iglesia en una iglesia que ame, que sufra y que sienta por las misiones. Llévanos a obedecer tu nombre. Pero es una petición escatológica. No pierdas nunca eso de vista. Tú le estás diciendo, Señor, yo quiero hacer todo eso, pero yo quiero que tú vengas. Y déjame decirte algo, mi hermano, yo quiero predicar el evangelio. Yo quiero ir por todo el mundo que el Señor me lo permita. Pero si algo anhelo es que Cristo venga. Si algo anhelo es que Cristo venga y como dice Juan, que venga pronto. No puede haber un anhelo mayor en tu vida que no sea el gobierno de Dios en tu corazón y en el corazón de los hombres. Y algo más, dice Jesús aquí. Ya Él te ha dicho que tu prioridad debe ser la gloria de Dios, que tu deseo debe ser su gobierno. Y Él te dice, si tú buscas la gloria de Dios, si estás dispuesto a someterte al gobierno de Dios, hay algo más que tú tienes que hacer. Que la voluntad de Dios debe ser tu plan. Por eso Él dice, hágase tu voluntad. Tú no puedes someterte al gobierno de Dios y seguir haciendo lo que tú quieres. Tú tienes que hacer lo que Dios quiere. Y tú tienes que evaluar tus planes y saber dentro de mis planes dónde está Dios. ¿Cuáles de estas cosas que yo estoy haciendo aquí corresponden a lo que Dios quiere que yo haga? Jesús está en el huerto de Getsemaní y Él le dice, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, que se haga tu voluntad. Pedirle al Señor, hágase tu voluntad, es decirle a Él, ayúdame a convertir que el plan de mi vida sea la voluntad que tú me has revelado. Y podemos pasar mucho tiempo y teorizar mucho hablando de cuál es la voluntad de Dios para mí. Pero yo te la voy a contestar de una sola manera. La voluntad de Dios para ti está revelada aquí, en su palabra. Haz lo que Dios te dice aquí y entonces vas a conocer su voluntad. Cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad, le estamos diciendo al Señor que todo lo que tú nos has dejado se cumpla. Pero que no se cumpla a nuestro paso, que se cumpla a tu paso. Nosotros no somos efectivos obedeciendo. No somos efectivos obedeciendo. Nos dicen, hay que hacer esto y nosotros lo postergamos. Sí, yo lo hago ahorita. Y luego no lo hacemos. Y te mandan a fregar o a botar la basura y tú vas rabiando y rezando, dicen los viejos, rezando y diciendo y quejándote. Jesús dice que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace allí en el cielo. ¿Sabes cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Lo que Él dice se hace de inmediato, sin ninguna queja, sin ninguna observación. Y usted dirá, pero Dios es un dictador, entonces. No. Lo que pasa es que la voluntad de Dios siempre es buena. Y el anhelo, aún de los que están con Él en el cielo, es hacer su voluntad. Y ese debe ser nuestro anhelo. Tu voluntad no es buena, mi hermano. La única voluntad buena es la voluntad de Dios. Es por eso que la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero tú no eres perfecto porque tú eres un pecador, entonces tu voluntad no puede ser buena. Necesitamos convertir la voluntad de Dios en el plan
de nuestra vida. Y tú dirás, pastor, entonces no puedo tener ningún plan. Sí, debes tenerlo, porque Dios te ha puesto aquí para que tú desarrolles la vida en el ambiente donde Él te ha puesto. Pero aún ahí, tú tienes que decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Sométete a Dios. Comienza a vivir para Dios. Que el plan de Dios sea trazado por el lineamiento que Él nos ha dejado en su palabra. Que eso sea lo que haga nuestro corazón. Que la voluntad de Dios no sea condicionada. Mi hermano, si Dios te pide algo, hazlo. Y Dios te ha pedido ya muchas cosas. Cuando nos está diciendo Jesús aquí, que busquemos la gloria de Dios, su gobierno y su voluntad, nos está enseñando que nuestra oración no debe estar basada en nosotros, debe estar basada en Él. Nuestra oración no es para yo ser reconocido, es para que Dios sea reconocido, comenzando en mi corazón. Quiero volver a hacerte las preguntas que te hice al inicio. ¿Cuáles son las prioridades que mueven tu vida de oración? ¿Cuáles son las prioridades por las cuales tú cada día vienes al Señor? Yo quisiera que tú evalúes eso. Yo quisiera que al entender la palabra de Dios, tú puedas decir, tengo que dejar mi gloria a un lado, perseguir la gloria de Dios. Que tú comiences a practicar cada día, recoger tus deseos para venir al Señor y decirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Guíame a hacerlo. Que tú comiences a orar diciéndole al Señor, dame propósito de someterme a ti. No venir al Señor buscando, Señor, yo quiero esto, sino decirle, Señor, yo quiero lo que tú quieras. No es revisar el contrato, a ver si puedo firmarlo. Es decirle, Señor, escribe que yo lo firmo. Someterte al gobierno y al reino de Dios. Mi hermano, no ores para certificar tus deseos. Ora para conocer y obedecer la voluntad de Dios. Ora diciéndole al Señor que se haga tu voluntad cada día en medio de nosotros. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Toma tiempo para orar. Toma tiempo para decirle al Señor, conversar con Él. Comienza a analizar tu vida, de qué manera Dios te está gobernando en la etapa en la que te encuentras. Y mira si estás sometido a la voluntad de Dios o sigues sometido a tu voluntad. Toma tiempo para ver en qué punto de tu oración tú has dejado de buscar la gloria de Dios, buscando tu propia gloria. Nuestra oración tiene un centro y es Dios. Tiene una meta que es su gloria, su gobierno y su voluntad se cumplan en nosotros. Que el Señor nos guíe a hacer eso. Mira estas palabras que tienes aquí como lo que son, una guía para tu oración, y comienza a poner tus palabras sobre ellas. Y comienza a pedirle al Señor lo que Él nos muestra aquí con lo que Él te ha dado cada día de tu vida.